He titulado esta prédica en esta mañana, una marca permanente de su gloria. ¿Cuántos quieren eso? Ser sellados con el sello, una señal permanente de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a Mateo, capítulo 17, verso del 1 al 9. Vamos a leerlo, tal vez aparezcan ahí en la pantalla. Este es el callado del pastor, lo voy a poner por acá. Saludamos también a todos los que están conectados allí en casa, tú también allí donde estás, los bendecimos y puedes sacar tu Biblia. Y si no, yo voy a leer a favor de todos ustedes, porque sé que hay personas, no solamente aquí en el área metropolitana, sino también en diferentes partes, naciones también de la tierra y fincas, lugares donde hay personas que yo sé que en este momento están conectados. Así que bienvenidos a la casa de Dios, a este día del Señor. Ustedes son una gran bendición. Vamos entonces a leer Mateo 17, del 1 al 9, sino que leí aquí dice 6 días, di conmigo 6 días. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Di conmigo, un monte alto. ¿Cómo era este monte? Alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una voz de luz los cubrió y he aquí una voz, di conmigo, una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, ¿qué hicieron ellos? Alzaron los ojos, alzaron su mirada y a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no lo digas a nadie. No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que bendecimos a Dios por su palabra, porque su palabra es viva y poderosa. Dice que esto ocurrió 6 días después. Y si tú lees el contexto de esta palabra, 6 días después de la gran confesión de Pedro, donde Jesús dijo: ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y Jesús le dijo: pues Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. 6 días después, donde Jesús también les había estado hablando con ellos acerca de su muerte, de su partida, porque Jesús en ningún momento le ocultó a sus discípulos lo que iba a acontecer. Así como yo pregunto, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Pues déjame decirte que Jesús jamás nos va a ocultar los acontecimientos futuros. Él está disponible para hablarnos de las cosas, simplemente que nosotros tenemos que acercarnos a Él para poder recibir la revelación del tiempo futuro. Él nunca esconde las cosas. Él siempre es claro con sus hijos, con sus discípulos, con sus seguidores. Jesús les había acabado de hablar. 6 días habían pasado, Él les había estado tocando este tema. Pero Jesús llama a 3 de sus discípulos más cercanos. ¿Cuáles eran? Pedro, Jacobo y ¿qué más? Y Juan. Para que estos 3 fueran testigos de esta experiencia única. Di conmigo, una experiencia única e irrepetible. ¿Cuántos les gustan las experiencias únicas e irrepetibles? Así que en esta mañana Dios te trajo aquí porque Dios quiere que tú tengas una experiencia con Jesús única e irrepetible. Estos 3 eran íntimos de Jesús. Recuerda que Jesús tenía ¿cuántos discípulos que lo seguían a Él cercanos? ¿No? Porque habían muchos más, gente que lo seguía a Él. Pero ¿cuántos tenía Jesús? ¿Cuántos discípulos eran?
12. Dentro de esos 12 habían 3 más cercanos, que eran estos 3. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes personas amigas, personas conocidas, pero dentro de esas personas amigas tiene unos más que cercanos? ¿A cuánto les ocurre eso? ¿Cierto? Hay personas con las cuales nosotros tenemos una cercanía más y una confianza. Entonces, esto le pasaba a Jesús. Con estos 3 amigos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, había algo especial en ellos, que eran apasionados por la gloria de Dios, eran apasionados por la presencia de Jesús, eran apasionados y por eso fueron escogidos, porque siempre eran los que querían estar como cerca a Jesús. Vemos a Juan queriendo estar recostado ¿dónde? En el pecho de Jesús. Era un deseo por estar cerca de Él. Entonces Jesús los escoge. En este día, Dios, también Jesucristo, también está buscando discípulos. Yo pregunto, ¿tú eres apasionado por la gloria del Señor? Jesucristo está buscando discípulos apasionados por su gloria, discípulos, hombres y mujeres apasionados por su presencia para ser escogidos por Dios y estar cerca a Jesús para que los planes y la gloria de Dios te sea revelada. ¿Cuántos quieren revelación de Dios? ¿Cuál es el requisito? Ser apasionado y ¿qué más? Apasionado y querer estar cerca de Jesús para recibir de Él, ¿cierto? Entonces, Dios lo está haciendo. Nosotros somos privilegiados de que este Jesús maravilloso, nuestro amado Jesús de Nazaret, no haya cambiado y Él aún siga queriendo tener un encuentro cercano contigo y conmigo. Sí, dice la palabra que estaban muy cerca de Jesús. Mientras más cerca de Jesús andemos nosotros, con más facilidad vamos a entender los planes que Él tiene con nosotros. Y de la misma manera, asimismo, cuando más cerca estamos de Jesús, más vemos nuestras imperfecciones, ¿cierto? Más vamos a ver las imperfecciones y vamos a sentir una total necesidad de estar con Él siempre, de estar cerca de Él, porque nos damos cuenta que necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor, necesitamos de Él. Yo pregunto, ¿cuántos necesitan del Señor? ¿Cuántos se creen totalmente dependientes de Él? ¿Qué dice Él en su palabra? Separados de mí, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Entonces ya lo entendemos y lo tenemos bien clarito, que lejos de Él nada vamos a conseguir. Entonces, ¿por qué no estar cerca de Él totalmente para adquirir esa dependencia de Él y ser escogidos y que Dios nos revele sus planes? Dice la palabra que acabamos de leer que subieron al monte. ¿Cómo era este monte? Alto. Esto indica que estos discípulos tuvieron que hacer un esfuerzo para poder subir y llegar a ese momento, a ese evento glorioso para el cual fueron escogidos. La palabra del Señor dice, el pueblo que ama a Dios, ¿qué pasa? Se esforzará y ¿qué más? Y actuará, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos quedarnos sentados todo el tiempo esperando que las cosas se nos den. Es que porque yo soy tal persona, o porque es que yo vivo, porque yo trabajo en tal lugar, o porque yo... No, necesitamos de un esfuerzo, buscar a Jesús, subir al monte, lo que nos hablaba el pastor el domingo pasado, a subir a la torre de vigilancia. Se necesita de un esfuerzo. Y ellos subieron a este lugar alto, a este monte alto, y se transfiguró, dice la palabra, delante de ellos. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y estos 3, ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, dijeron, ¡wow! ¡Wow! Mire, su rostro cómo resplandece como el sol. Mira sus vestidos, se están poniendo blancos. ¿Cómo sería esa experiencia tan maravillosa? ¡Wow! También mire, Pedro, Juan, Jacobo, mire, el uno se decía al otro, mire con quién está hablando. ¿Con quién estaba hablando? Con Moisés y ¿quién más? Y con Elías. ¡Wow! Está Moisés y Elías
ahí hablando con Jesús. Quedaron ellos sorprendidos de ver la gloria de Dios y el resplandor de su presencia. Pero en esta mañana vamos a mirar qué podemos recibir si estamos cerca de Jesús. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren estar cerca de Él siempre? Muy pocos. ¿Cuántos quieren estar cerca de Jesús? Amén. Sí, número 1, si tú y yo nos mantenemos cerca de Jesús, vamos a tener o vamos a adquirir una marca permanente de su gloria, una señal, un recuerdo de esa presencia de Él, que nos va a marcar de tal forma que jamás vamos a querer estar lejos. Yo sé que los aquí presentes hemos tenido encuentros maravillosos con el Señor que cambiaron nuestra vida para siempre. Y Dios quiere cada día manifestar su gloria a aquellos que son apasionados por su presencia, a aquellos que siempre quieren estar cerca de Él. Pero mire, dice la palabra, entre tanto que oraba, di conmigo, oraba. La apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes, y aquí los 2 varones que hablaban con él. Di conmigo, es mientras oro. Di conmigo, es mientras oro, que el resplandor del interior de Jesús empezó en él ¿a qué? A cambiar el aspecto de su rostro. Su apariencia se hizo otra. Es a través de la oración que tú y yo vamos a ser transformados. Es a través de la oración que el aspecto de nuestra vida y de nuestro ser va a ser transformado. Es a través de la oración que todo va a cambiar. Es orando, no es quejándonos. Recuerda el domingo pasado lo que hablábamos, ¿qué hacía Habacuc? ¿Qué estaba haciendo Habacuc al principio? Habacuc empezó una queja. Siempre hay veces nos la pasamos es quejándonos por la situación, por la situación que vivimos, por la condición de la familia, por el gobierno, por tal cosa, por el sueldo, por el que sube y baja, por tal cosa. Y eso no va a cambiar nada. Si tú te sigues quejando, ¿qué hizo Habacuc? Dice que Habacuc dice hasta que entendió y subió a su torre de ¿qué? De vigilancia a orar y a esperar. Di conmigo, orar y esperar hasta ver la respuesta de Dios. Y el pastor nos decía el domingo pasado, y después que tú ores y escuche la respuesta de Dios, el siguiente paso es ¿qué? Escribir lo que Dios me dice, para luego obedecer, claro. Porque de nada sirve si nosotros escribimos y luego no obedecemos. ¿Sí? Entonces subió a su torre de vigilancia para estar a solas con Jesús, esperar lo que Jesús le iba a decir, lo que Dios le iba a hablar, y luego registrarlo en su libro de notas y luego obedecer. En este evento glorioso y maravilloso, Jesús se estaba revelando a sí mismo como el Hijo de Dios, porque lo que leímos dice la palabra el Hijo de Dios, a Él oigan, ¿cierto? Como el Hijo de Dios se estaba revelando, superior a Moisés y a Elías. ¿Qué estaban haciendo Moisés y Elías? Hablando con Él, ¿cierto? Y Él se estaba revelando superior a ellos. Yo te digo en esta mañana, si tú subes al monte de la oración para estar cerca de Jesús, te aseguro que el aspecto de tu rostro, el aspecto de tu vida va a cambiar. Y esa misma manifestación de la gloria del Señor que estuvo sobre ellos estará sobre ti, haciéndote superior a los que te rodean. Aleluya. Mire lo que dice el libro de Daniel. Y fue hallado con un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino.
Así que si tú estás cerca de Jesús, serás transformado y el fulgor, el resplandor de la presencia de Dios te va a hacer cambiar de vida, de estilo de vida, de pensamiento, de forma de pensar, de esa forma de pensar antigua, cuadriculada, que no te deja transicionar a lo nuevo. Y el Rey de Gloria, que ve que cambiaste de aspecto, dice la palabra, te pondrá sobre todos sus bienes, te pondrá sobre todo su reino, porque eso fue lo que le pasó a Daniel. En Daniel se halló un espíritu, ¿qué? Superior. Era superior a los demás. Pero ¿qué es lo que nos hace superior a los demás? Estar cerca de ¿quién? De Jesús. Para que el fulgor de su resplandor, el fulgor de su presencia nos transforme y podamos transicionar a las cosas nuevas que Dios nos quiere entregar. Levanta tu mano derecha y di conmigo: de parte de Dios, las condiciones están dadas. Nosotros somos los que retrasamos los cambios y los procesos y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero ya todo está dado, simplemente es acercarnos a Él para que sus planes nos sean revelados, para hacernos superior a los demás que nos rodean, para que el Rey te escoja y te ponga sobre todo su reino. Pero hay que buscarle, hay que estar a solas con Él, querer oír su voz, querer estar listo, subir a la torre de vigilancia con papel y lápiz para escuchar lo que Él me quiere decir, pero con la firme intención de ¿qué? De poderle obedecer a Él. Número 2, para los que toman nota: estar cerca de Jesús, tu fe es fortalecida. Los que nos acercamos a Él, nuestra fe es fortalecida. Esta transfiguración que Jesús estaba atravesando, sufriendo en ese momento, no, Jesús no la necesitaba, era para los discípulos, ¿cierto? No, Jesús no la necesitaba, era para los discípulos, ellos sí. Estos 3 discípulos, con ese resplandor y con ese momento glorioso que Dios les mostró, que Jesús les mostró, fueron marcados y sellados para siempre. Tú lees la Biblia y nunca más encuentras que Jesús volviera a hacer esta situación, la volviera a hacer. No, Él sanó enfermos, limpió leprosos, pero este evento glorioso fue único e irrepetible y solo Jesús se manifestó a estos 3 que estaban apasionados por Él. Así que ese evento glorioso marcó sus vidas y los dejó con esa marca permanente de su gloria. Ellos fueron marcados por lo que vieron allí en el monte, y así mismo, di conmigo, y así mismo, su fe fue fortalecida para resistir el momento de dificultad que se le avecinaban a ellos. Un momento de dificultad venía y era la muerte de Jesús. Moisés y Elías hablaban con Jesús, dice la palabra. Voy a leer Lucas 9:31 en la traducción lenguaje actual. Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y de la partida al cielo. ¿De qué hablaban? De su muerte, su resurrección y partida ¿a dónde? Al cielo. Levanta tus manos conmigo y di conmigo: el ver la gloria de Dios me fortalece para enfrentar la adversidad. Nuevamente, al ver la gloria de Dios me fortalece para enfrentar la adversidad. ¿Cuántos necesitan la gloria de Dios? ¿Cuántos necesitan de la presencia de Dios?
Hoy nosotros tenemos este privilegio de poder subir al monte de la oración para ser fortalecidos en la fe, para ser fortalecidos y estar cerca de Jesús y poder resistir estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hay momentos difíciles, tiempos difíciles que estamos viviendo y solamente estando cerca de Jesús es como los podemos sortear o resistir. ¿Cuántos creen eso que es así? ¿Cierto? Hemos venido, como nos decía el pastor, el recuerdo de hoy, hace un año estábamos iniciando, pero nosotros, levanta tu mano y di conmigo, yo soy remanente, escogido para estar cerca de Jesús y su gloria se va a manifestar en mi vida para resistir. Aleluya. Di conmigo, para resistir y llegar al otro lado. Amén. Su gloria, su presencia es la que nos hace invencibles, nos hace fuertes. Ellos fueron fortalecidos con esa vislumbre, esa transformación de Jesús para que estuvieran fuertes. Su fe fue fortalecida. También cuando estamos cerca de Jesús, nuestra fe es fortalecida. Y todas esas cosas que hemos estado pidiendo, que nos han sido esquivas. Yo pregunto, ¿a cuántos han estado pidiendo cosas y han sido esquivas? Por días, por semanas, por meses y por años, y no hemos visto la respuesta. Pero si tú subes al monte de la oración y le comentas a Dios y le dices, Señor, esto es lo que mi alma necesita, es lo que deseo, es lo que quiero. Dice la palabra que Él nos va a fortalecer y todo lo que le pidiéramos al Padre en oración creyendo, de cierto, tú lo vas a recibir. No sé cuál sea tu necesidad, tu petición, lo que le estás pidiendo en este día, pero el Señor te dice, si estás cerca de mí, de cierto, lo vas a recibir. De cierto. Aleluya. Siguiente, número 3. ¿Qué podemos recibir? ¿Qué podemos recibir estando qué? Cerca de Jesús. Cerca de Jesús, nuestros sentidos son abiertos. Di conmigo, mis sentidos son abiertos. Dice la palabra, los discípulos estaban perplejos, estaban sorprendidos, mirando a Jesús hablar con Moisés y Elías, ¿cierto? ¿Te imaginas tú y yo viendo esa escena? Jesús sus vestidos resplandecientes como el sol, su rostro como el sol y sus vestidos blancos. Y aparece luego Moisés, ¿y quién más? Y Elías, y estaban charlando, hablando. ¿Cuál era el tema? La muerte, ¿qué más? La resurrección y su partida al cielo. Ese era el tema de ellos. Pero ¿cómo es que estos discípulos pudieron saber que era Moisés y Elías que estaban ahí hablando con Jesús? Si en ese entonces no había Instagram para poder mirar la imagen y decir, sí, este es Moisés porque está dividiendo ¿qué? El mar, o sí, este es Elías porque mira, está en el Monte Carmelo, se tomó la foto en el Monte Carmelo y cuando mató a los 450 profetas de Baal, o cuando descendió fuego del cielo, estaba la foto de Elías. No, ellos no podían mirar ahí el perfil para saber si era uno de estos. Entonces, ¿cómo fue que obtuvieron y cómo fue que estos tres pudieron saber que era Moisés y Elías? Di conmigo, por medio de la revelación. Di conmigo, estar cerca de Jesús me habilita para la revelación, para entender el mundo espiritual. Aleluya, aleluya. Por medio de estar cerca de Jesús, mis ojos son abiertos. El velo me es quitado y yo puedo entrar. Di conmigo, yo puedo entrar a la dimensión
sobrenatural de su presencia, donde nada me es oculto. Yo puedo discernir. Ellos pudieron discernir quiénes eran ellos, estos hombres que salían ahí, y qué tema estaban, ¿qué? Hablando. ¿Es increíble lo que Dios hace o no? Es maravilloso. Yo pregunto, ¿cuántos quieren estar cerca de Él? Yo creo que por esa revelación que ellos tuvieron y entrar en ese terreno de la dimensión de lo sobrenatural, es ahí cuando Pedro levanta la mano y dice, y hace la propuesta. ¿Cuál fue la propuesta de Pedro? Hagamos 3 enramadas, ¿cierto? Una para cada uno y quedémonos aquí para siempre. Es que cuando tenemos encuentros con Jesús, es cuando podemos ver su gloria. Tenemos el mismo sentir de Pedro y queremos extasiarnos y decirle, Señor, que no pase este momento. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es un momento glorioso. No fue mala la idea de Pedro, pero la palabra dice, Pedro no sabía lo que hablaba. Son momentos gloriosos. El Señor simplemente los estaba fortaleciendo. Dios, Jesús, les estaba mostrando su gloria y los estaba adentrando en una dimensión sobrenatural de revelación. Porque dice la palabra que sus ojos fueron, ¿qué? Abiertos. Dice que vieron, di conmigo, vieron una nube que bajó y se depositó, lo dice el libro de Lucas, que se depositó sobre ellos. Fue una experiencia visual de la nube. ¿Y qué recordaban y qué ellos sabían de la nube? ¿Qué era? ¿Qué pasaba con esa nube? Era el símbolo que seguía al pueblo de Dios. ¿Dónde? En el desierto. ¿El símbolo de qué? De la presencia de Dios en el desierto. Era el símbolo de la presencia de Dios en el desierto. Yo creo que estos dijeron, wow, este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar glorioso. Estamos viendo la nube, que significa la presencia de Dios. Y también dice que oyeron algo que auditivo. Oyeron una voz que decía, que venía del cielo y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O este es mi Hijo amado, a él que oigan. ¿Cierto? Entonces sus sentidos fueron abiertos de manera sobrenatural. Estar cerca a Jesús hace que mis sentidos sean abiertos y yo pueda entrar en la dimensión de lo sobrenatural de Dios. Pueda ver su presencia, pueda ver su favor y su gracia. Así que, ¿cuántos anhelan estar cerca de Él? Necesitamos. Y mire, y la orden que el Padre le dio a estos dice, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, obedézcanlo solo por este momentico. No, escúchenlo, obedézcanlo, ¿para cuándo? Para siempre. Fue la orden que el Padre habló del cielo, que debían cumplir estos discípulos. Mira, y terminamos con esto, este último principio poderoso. Los discípulos dicen que levantaron sus ojos, dice lo que leímos, que levantaron sus ojos y a nadie vieron, sino solamente a Jesús. Recuerda que ellos estaban en esa dimensión de la revelación. Levantaron sus ojos y no vieron más a nadie más, dejando en claro que ya no más Moisés, ya no más Elías, ya no más ninguna situación ahorita en este tiempo, ya no más santos. Nómbreme algún santo por ahí. Ya no más santos, ya no más brujos, ya no más hechiceros, ya no más poner la mirada en ningún otro, sino solo en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de mi fe. Levanta tu mano al cielo y di conmigo, Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Hoy
Pongo mi mirada en ti. Solo veré a Jesús, no más nadie. Aleluya. No más Moisés, no más Elías, solo ¿quién? Jesús de Nazaret. Solo Él. Mira, y con solo un instante de su revelación, con solo un instante de la revelación de Dios, nuestra vida puede cambiar para siempre. Así que anhela estar cerca de Jesús y tener esos encuentros gloriosos. Permanece ahí siempre en la presencia de Dios, apasionado por Él, para que Él te escoja y quiera estar contigo. Sube al monte de la oración. ¿Cuántos van a practicar esto? Subir al monte de la oración. Y al igual que Pedro, Jacobo y Juan, podrás entender que nada mejor, levanta tu mano derecha al cielo y di conmigo, nada mejor que estar cerca de Jesús. Nada mejor que estar cerca de Él. Mi fe será fortalecida. Mis ojos serán abiertos. Y sobre mi corazón habrá una señal y una marca permanente de su gloria. Aleluya. Amén y amén. Que cambia nuestra vida para siempre. Yo sé que si tú empiezas a ver, has tenido momentos cumbres con la presencia de Dios, pero Dios quiere que sigamos subiendo y que nuestros ojos cada día sean abiertos y nuestra fe fortalecida en Él. Porque como dice la palabra, y termino con esto, porque dice Dios, para eso te escogió Dios, el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Estoy leyendo Hechos 2, 22, 14. ¿Para qué nos escoge Dios? Para que nos conozcamos su voluntad. ¿Y cómo voy a conocer su voluntad? Pues tengo que estar cerca de Él. Cerca de Él. Lo vamos a ver y vamos a oír las razones de su boca.